Bueno, buenas noches. Estamos de nuevo aquí unos minuticos, un minutico después de lo programado. Un minutico, buenas noches. Pues qué bueno podernos encontrar nuevamente en este espacio y yo sé que es un tiempo de buenas noticias. Así es, y bueno, cada vez que tenemos una buena noticia, pues nos alegramos mucho de saber que hay alguien allí que la va a recibir. Así es. Y hoy el tema que tenemos le hemos titulado Cuando los días se ponen grises, ¿no? Cuando los días se ponen grises. Y creo que cuando colocábamos este título basado en lo que vamos a hablar hoy, pensábamos un poco que hay días grises, ¿no? Tenemos Sí, que entenderlo. sí, hay días no tan buenos, o que de pronto lo desaniman a uno, que de pronto lo hacen creer a uno que no hay oportunidades, o que ya todo se acabó, o que no se va a salir adelante. Que Creo las que esos son cosas, los días grises, ¿no? Cuando claro, hablamos los de días que parece que nada sale, que sí, las cosas se ponen todo en contra. en contra, ¿no? Y una realidad de la vida, una Sí. realidad de la vida y hay lo importante aquí es qué reacción tomamos, qué decisiones tomamos, qué hacemos esos días, ¿no? ¿Cómo los afrontamos? Exactamente, cómo lo afrontamos, porque si no lo sé afrontar, pues sencillamente ese día se puede volver una Se semana, prolonga, se un convierte mes, en un una vida año, gris. una vida gris. Sí. Entonces creo que hoy a la luz de la palabra vamos a mirar una historia, estamos ingresando en este tiempo al libro de Daniel. Y el libro de Daniel es bien interesante y quisiera que me ayudara leyendo Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 2, que es allí donde vamos a ver un poquitico lo que Daniel está pasando y cómo él sale de esos días grises y cómo él nos puede dar esa luz, ¿no? Sí. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Creo que de pronto le damos hasta el 5 y con eso tenemos todo el contexto. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Este es un pasaje que es histórico, ¿no? Que es algo que Así es. aconteció de verdad al pueblo de Israel en un tiempo, en el 605, si no estoy mal, aproximadamente, Sí. antes de Cristo. Y cuando uno mira toda esta historia, aparece una persona que le han acabado con su tierra, con su nación, han despojado todo lo que tenían, los utensilios hasta los más sagrados del templo, y le han llevado cautivo, ¿cierto? Sí. Y no solo cautivo, sino que le han vuelto esclavo también, ¿no? Sí. ¿Cómo piensas tú que sería esa emoción, esos sentimientos normales si a uno le llega? No, pues sentirse extraño en un lugar que no es el suyo, donde sus costumbres ya no son respetadas o valoradas, donde pues todo es distinto, pues yo creo que obviamente era una situación bastante difícil para Daniel y para los jóvenes que estaban ahí con él. Y es una edad como muy frágil, ¿no? Porque como que estoy empezando la vida y Daniel hacía parte de un grupo selecto de los israelitas, tal vez tenía un Sí. futuro en su tierra muy llamativo, muy bueno para adelante. Y ahora se encuentra tal vez, y no solo en el momento en Babilonia, sino yo me imagino mirando hacia atrás, la tierra de él tal vez incendiada, tal vez los que lo estaban atacando riéndose, burlándose de ellos. Yo no creo que los llevaban ahí como muy bien, sino tal vez amarrados. Pues claro. Y es como que se me acabó todo y yo diría pues lo más normal y lo más obvio de la vida es que pues dejemos así, ya no hay futuro, ya no hay esperanza. Pero esta historia nos deja ver cómo Daniel, en medio de esa situación, pudo actuar
y cambiar esos días grises, ¿no? Transformar esos días grises. Y hablábamos con mi esposa de algo que de pronto no está totalmente ahí explícito, pero de pronto vemos la claridad que pudo tener Daniel en medio del día gris. Sí, yo creo que esa claridad en su mente, ¿no? Sí. Para poder pensar de manera objetiva, porque de pronto en esa situación él hubiera podido victimizarse o sentir como que Lástima. Dios me abandonó, o sentir, no, pues buscar culpables, Sí. que ocurre muchas veces también en esos momentos en los que pues, nos ocurren situaciones así, es esa tendencia de ver, este tiene la culpa o aquel, y en el caso de Daniel, pues de hecho, pues aclara al principio como que Dios les permitió al rey Nabucodonosor que eso ocurriera y pues mira que Daniel está claro, porque no lo encontramos a él buscando culpables ni echándole la culpa a Dios, ni diciendo como oiga, Dios me abandonó, o Dios se olvidó de nosotros, o Dios es malo, o Dios, o sea, no está renegando ni hablando mal acerca de Dios o ni siquiera de la situación que están pasando, sino que en medio de todo, pues se le ve tranquilo y viviendo aún en medio de toda esa situación con confianza en Dios. Así es. Y creo que esa claridad que tiene él frente a la situación, porque Daniel es el que escribe el libro de Daniel, ¿no? Y él está relatando como lo que le ocurrió, como decías tú, y las reacciones que tuvo que haber vivido como todo ser humano, porque los personajes bíblicos eran personas común y corriente que están viviendo una situación crítica, una situación difícil, una situación de esclavitud, de sentirse vencido, de sentirse manipulado de cierta manera. Sí. Les quieren cambiar, le cambian su nombre, le cambian su comida, le cambian su idioma, le cambian totalmente todo y le dicen, de hecho, eso que usted conocía de futuro se le borró. Sí, entonces es interesante cómo este hombre puede tener claridad. Yo creo que esa es la clave de la vida. El que en los días grises poder no ver solo el día gris, sino que parece que en el texto está relatando que al no acusar a Dios, ni al acusar a sus antepasados, es que él entiende que no es que Dios se olvidó de él, sino que Daniel y su pueblo se habían olvidado de Dios. Sí, porque es el causante, ¿no? Ellos llegan a esa cautividad y de pronto, hablando un poquito del contexto de la historia, Dios les había hablado por muchas veces por medio de los profetas, vuélvanse a mí, sí. Porque si no ustedes caerán como en esa cautividad. Y ya parte de Israel, porque estaba dividida en dos partes, ya había quedado cautiva. Sí. Ahora él entiende en ese proceso y en pocas palabras fallamos, claro. No fue que Dios, y muchos de los días grises que nosotros tenemos que tener claridad que no es que Dios tenga algo en contra de nosotros, que tal vez nosotros nos hemos apartado, no hemos obedecido, no hemos hecho lo correcto, sí. No hemos escuchado, porque nada de lo que nos pasa viene de repente de una, sino que tal vez hay esa misericordia de Dios donde Daniel entiende que Dios ya había advertido, y es allí donde no solo tiene esa claridad de no renegarse contra Dios, de no enconcharse, yo decía antes de cámaras, como entrar en esas reparaciones, sí. Sino que lo que hace es bien interesante, esa claridad, pero también esa decisión firme y clara que tiene. Sí. En el versículo 5 dice que el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Eso hubiera podido parecer como una buena noticia, ¿no? Sí, porque tendrían comida, tendrían pues comodidades, o sea, lo que necesitaba para subsistir, por lo menos no iba a estar aguantando hambre, padeciendo necesidades. Y de pronto, lo más lógico es que como Daniel no era el único cautivo, habían otros que no tenían esos privilegios, ¿no? Claro. Él iba a comer de la comida del rey, tal vez iba a dormir, no en el sitio que la mayoría iban a dormir, y esto parecería como, uy, qué bueno, en medio de esta situación difícil, adversa, mire, se me apareció, hemos dicho, una solución, sí. Pero mira lo que dice Daniel en el versículo 8. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Daniel estaba decidido, ojo con esta palabra, a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Estaba decidido a no contaminarse. Oiga, qué decisión tan rara. ¿Qué pensarían los que lo rodeaban? No, pues
podría decir que no está aprovechando las oportunidades, pues de pronto para muchos podría ser algo bueno, eso que le estaban ofreciendo. Pero Daniel tenía algo, yo creo que más profundo en su corazón, que lo llevaba a tomar esa decisión. Y creo que era ese propósito de agradar a Dios, contrario a lo que había ocurrido tal vez antes con el pueblo. Y nosotros podríamos decir, pero qué malo tendría comer de la comida del rey, si la comida del rey pues tiene que ser de la mejor calidad, eso no va a ser hecho por cualquier cocinero, ni lo que sobra, si no era lo mejor. Sí. Pero es que aquí es que Daniel entiende que esta comida había sido consagrada a ídolos de Babilonia. En pocas palabras, así como tú cuando oramos y decimos, Señor, gracias por esta comida, y le damos gracias a Dios, ellos le dan gracias a otros dioses que no era Dios, y la consagraban y le daban gracias. Entonces Daniel entiende que esa comida ha sido consagrada, dedicada, y Daniel dice, esto es lo que nos alejó Dios, esto es lo que nos llevó a la cautividad. Así es. El hacer como los demás, el tomar a Dios a mi manera, el decir, pero esto no está tan mal, porque antes es no, qué bendición, qué bueno, voy a poder tomar. Y Daniel entiende que eso es lo que lleva a la cautividad, y eso es lo que lleva a esos días crisis, a esos días difíciles. Por eso Daniel decide, y es una decisión firme, no me voy a contaminar físicamente. Uno podría decir, pues no se va a contaminar porque es comida sana. Si iba a contaminar era que su corazón, su espíritu, su mente se iban a ir en contra de lo que Dios le había dicho. Claro, es la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Sí, de acuerdo a lo que Dios mismo había dicho al pueblo, ya como tú decías ahorita, pues les había hablado a ellos antes. Y mira que en medio de todo eso, pensaba yo también que es una decisión hasta arriesgada. Claro. Porque él para ejecutar esa decisión que tiene, él debe de negarse a comer la comida y a hablar, bueno, pónganos a prueba, es lo que él hace. De hecho, denos 10 días y compruebe que lo que nosotros vamos a comer, que no va en contra de lo que Dios nos ha dicho, no va a afectarnos o hacernos lucir mal delante del rey. Y yo creo que es algo que demuestra una confianza tal que precisamente, o más bien lo que nos habla a nosotros es acerca de esperar lo mejor de Dios. O sea, él va con esa certeza, esa seguridad de aquello que él está diciendo y que está haciendo, Dios no lo va a dejar botado. Sí, entonces Daniel tiene esa claridad de por qué está en ese lugar, ¿cierto? Toma la decisión de reversar esa situación, ¿cierto? Dice, ya estoy aquí, porque muchas de las cosas que vivimos son consecuencias a decisiones que tomamos. A veces tomamos cosas que no debemos tomar y quitamos cosas de nuestra vida que deberían estar en nuestra vida. Y en ese proceso, Daniel, que es claro, entiende, hay que retroceder y tomar la decisión correcta, ¿cierto? Hay que volver. Y esa decisión y todo ese proceso, era lo que tú decías, tiene que ver con esa confianza que tiene en Dios, porque él sabe que si él retrocede, que si él vuelve, la situación no va a cambiar de la noche al día, ¿no? No es que, ay, no, mire, ya usted lo que estaba era durmiendo, Daniel. No, el hombre se arriesga, habla con el jefe, le dice, mira, yo no me voy a contaminar, no me des esa comida. O sea, toma esas decisiones tan firmes, pero en medio de eso hay una esperanza de conocer ese Dios que sí a veces trae o permite, como dice el versículo adelante, permite que caigamos en estas situaciones de día grises, pero también es un Dios que en medio de su bondad, cuando volvemos a Él, cuando redireccionamos nuestro camino y cuando tenemos fe en Él actúa de una manera maravillosa, ¿no? Claro. Dice que Daniel le dice al hombre encargado que prueben durante 10 días, como dices tú. Dice el versículo 14, el asistente aceptó su sugerencia, o la sugerencia de Daniel, lo puso a prueba durante 10 días. El versículo 15 dice, al cumplir los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se verían más saludables, mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada del rey. O sea, tomó el riesgo, pero funcionó. O sea, Daniel yo creo que de pronto pues uno desde afuera lo lee como tomó el riesgo, pero yo creo que realmente él esperaba lo mejor de Dios. Él tenía su confianza y la certeza de que Dios iba a actuar, iba a responder a aquello o corresponder a aquello que Daniel estaba haciendo. Y mira que tú me decías algo antes de comenzar la grabación, y era que el riesgo que tenía Daniel de morir,
porque donde Daniel hiciera eso, hubiera quedado pálido, mucho Claro. enfermo, hubieran llamado no solo al jefe y lo hubieran matado, porque si eran los reyes, entonces usted me desobedeció, muere. Sí, por desobediencia. A Daniel y a sus amigos. Claro. Pero es esa fe que tiene Daniel, que en medio de esa noche gris, en medio de esa situación adversa que él mismo o su pasado y su terquedad lo ha llevado, él dice, yo sé que Dios es misericordioso, Claro. yo sé que no me va a dejar botado porque la decisión que yo estoy tomando es de redireccionar, es de corregir. Tal vez la gente no lo va a entender, me va a decir, usted está retrocediendo, no está bien, usted cómo va a decir por Dios, usted cómo pues, no sea religioso, tantas cosas, no sea fanático, no es necesario. Pero Daniel entiende que la causa primaria de estar en ese día gris es, como decías tú, querer acomodar a Dios y hacer las cosas como yo quiero. Daniel tenía que entender, el pueblo de Israel había dejado de adorar a Dios, de buscar a Dios, y Daniel dice, no, yo lo voy a buscar. Y mira lo que me puedes ayudar con el versículo 20. Cada vez que 21. el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Y esto es, dice que pasa la prueba, ¿cierto? Lo siguen alimentando así, no es algo que ocurrió en un momento, sino que él permaneció, porque recuerde que decía que tenían que educarlos, tenían que enseñarles el nuevo idioma, la nueva letra, todo. Conocimiento ¿Por y cuánto? sabiduría. 3 años. 3 años. O sea que Daniel estuvo comiendo así, o con esa decisión, Sí. 10 años. 10 años. Porque aquí es interesante algo, y es que nosotros a veces caemos en ese ciclo de días grises y necesitamos tener esa claridad y tener esa decisión, pero esa decisión tiene que permanecer en esa confianza en Dios, porque no fue que Daniel tomó y a los 10 días, ya mi hijo, usted ya está perfecto Sí. en todo, no, él tuvo que equiparse, tuvo que ser Y constante. pasaron muchos años. 3 años. Sí. 3 años en esa decisión de decirle a Dios, yo Claro. permanezco firme ante la decisión que tomé. Sí. ¿Cuánta gente en esos 3 años le habrá dicho de lo que te estás perdiendo, Daniel? Claro. Porque habían otros que tal vez eran muchos, pero Daniel y sus amigos dicen, ellos no comían eso, y los otros le decían, oiga, usted se está perdiendo un churrasco, usted se está perdiendo este vino, usted se está perdiendo el bono, usted está perdiéndose. Y tal vez hubo momentos de confrontación porque las cosas no habían cambiado, porque seguía en esa cautividad. Sí. Pero Daniel entiende, escúchame bien, y esto quiero que lo entiendas tú hoy también, es que hay que persistir, permanecer, dar el giro, porque aunque no cambien los días grises, aunque las cosas parecieran seguir igual, tú comienzas a darle el giro por medio de esa claridad, por medio de esa decisión y por medio de esa esperanza de que Dios va a tener misericordia de ti. Y eso fue lo que ocurrió hasta el final, porque dice que Daniel, desde este rey hasta Ciro, permaneció así. Claro. O sea, no podemos esperar que los días cambien en un abrir y cerrar, solo con, ay Señor, ya ayúdame. No, tenemos que retomar. Así que en esta hora, yo no sé que Dios te esté hablando a tu corazón. Tal vez tú te sientes en ese día gris, tal vez tú dices, oye, yo vengo como de una y otra y otra. Y yo te invito a tomar reflexión de lo que está pasando, porque esta vez soy un hombre real, un hombre que cae en ese día gris a causa de sus malas decisiones, pero es un hombre también que sabe tomar nuevas decisiones. Así que es bueno que tú le digas ahí al Señor, sabes que sí me he equivocado, sabes que yo he querido de pronto tal vez hacer el giro, quiero hacerlo a mi forma, a mi tiempo, quiero darle prioridad a lo que me gusta, a mis deseos, a mis deleites, y no quiero negarme muchas veces. Pero yo pido al Espíritu Santo que te hable al corazón y te lleve a permanecer, porque ciertamente los que confían en el Señor, los que permanecen en Él, Dios no les dejará avergonzados, sino que les levantará. Vas a necesitar un doble esfuerzo, no solo para seguir en este día gris, porque no te puedo decir, no, que ya va a cambiar y decirte mentiras, porque eso no es el objetivo de la buena noticia. La buena noticia es decirte la verdad, mostrarte un camino y decirte camina por él. Por eso yo te invito a que le digas al Señor, aquí estoy, te pido perdón, te pido que me ayudes, te pido que me levantes, te pido que me des claridad, porque como que no veo, Señor, me he dejado llevar por otras cosas. ¿Sabes, Señor?
Hay veces las decisiones que he tomado me han empeorado mi situación. Por eso quiero volver a ti y quiero confiar en que tú me vas a dar tu mano. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Me gusta mucho algo que pensaba ahorita quiero que todos los que están escuchándonos en esta hora o de pronto después recuerden que Dios no deja avergonzados a aquellos que confían en Él. Así es. Yo creo que Daniel nos ha dado esta lección y pues de hecho pues yo he leído otras veces Daniel y he empezado otra vez a leerlo y a estudiarlo y voy a lo mismo, o sea, así como para Daniel en ese tiempo ocurrieron todas estas cosas y él pudo depositar toda su confianza en Dios y recibió ese beneficio por parte de Dios, esa respuesta creo que también es para nuestro tiempo, así. Esperemos que no sean 3 años. Espera, porque hay veces es difícil. Sí. Necesitamos decirle al Señor, ten misericordia y aligera los tiempos, hazlos más rápidos, ten misericordia de nosotros, porque hemos fallado, porque hemos pecado. Y eso es parte de una buena noticia, Así el es. reconocer. Déjanos acompañarte a través de esta fe. Tal vez tú dices, ven, no hay necesidad de ir a la iglesia, yo estoy viendo este video ya, con esto basta. Y tal vez tu vida no está creciendo, tal vez los problemas siguen. Déjame decirte que cuando nos congregamos, dice la Biblia que ahí está Él. Y cuando oramos unos por otros, Dios nos fortalece, nos levanta. La palabra que tú escuchas hoy, qué bueno que escuches también el domingo, hay una palabra también para ti que te va a levantar, que te va a edificar. Déjanos acompañarnos, déjanos bendecir tu vida. Así que el día domingo a las 10 de la mañana, ahí al pie del Cafán de la Floresta estamos. Cualquier información que necesites, háznoslo saber, déjanos un mensaje. Estamos ahí en la carrera 67A, número 9568. En el barrio Los Andes, al ladito de Cafán Floresta, ¿no? Sí, es muy fácil de llegar. Así que esa es nuestra invitación. Así que confiamos de que los días grises tienen sus horas contadas. Cuando deseamos tener claridad, tener decisiones firmes y confiar en el Señor. Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Chao.